y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Por favor, Dayana, me indica si están viendo bien la pantalla. Sí, Miss, se ve. Se observa bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a tratar el día de hoy, nuestra sesión de aprendizaje va a versar sobre el metabolismo de las proteínas. Ya hemos visto todo lo que son las generalidades del metabolismo, algunos conceptos, ¿no? De nutrientes, vías metabólicas, energía, metabolismo basal, la bioenergética, ejemplos, la termodinámica, cómo es que influye o cómo es que está relacionada con el metabolismo, ¿no? Porque también estudia diferentes formas de calor y de energía, ¿no? Relacionado con diferentes formas de energía. Y ahora sí ya vamos a entrar de lleno a estudiar el metabolismo de las biomoléculas. Empezamos siempre con las proteínas. Disculpen, por favor. Es que estoy un poquito acatarrada. Bueno, pero eso es pasajero. Con respecto a las proteínas, todos sabemos que las proteínas están constituidas por aminoácidos. En cuanto al metabolismo de proteínas, nos vamos a referir en esta sesión de aprendizaje principalmente a las proteínas que ingerimos junto con los alimentos, es decir, las proteínas que provienen de la dieta diaria, de la alimentación, del desayuno, del almuerzo, de la cena, o lo que podemos ingerir en esas horas intermedias entre uno y otra comida, y cómo es que en el interior de nuestro organismo van a ser metabolizadas estas proteínas, porque ya hemos mencionado que todas las biomoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos, van a, digamos, a degradarse hasta proveer los nutrientes específicos para nuestras células, que le van a servir a la célula no solo para proveerla de energía, sino también para la recomposición de la célula, es decir, para la construcción de sus propios bloques estructurales, ¿no? Llámese membrana celular, núcleo, organelos citoplasmáticos, etc. Y luego vamos a ver cómo es que se digieren las proteínas dentro de nuestro estómago, o desde la boca, o desde el estómago, o el intestino delgado, cómo es que se absorben, cómo son distribuidas en todo el organismo, cómo son transportadas también a través del torrente sanguíneo, y cómo es que les van a servir a nuestras células, ¿ok? Entonces, todas las proteínas y los péptidos ingeridos con la dieta son hidrolizados, es decir, van a ser degradados, hidrolizados, oxidados, degradados por enzimas proteolíticas o también llamadas proteasas gástricas, ¿no? En todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces las enzimas, estas enzimas proteasas o estas enzimas proteolíticas son secretadas a nivel de estómago, a nivel de intestino delgado y también en el jugo pancreático. ¿Ok? Cuando se digieren las proteínas a nivel del estómago y del intestino delgado por acción de las proteasas gástricas e intestinales, se van a liberar los aminoácidos. Primeramente, se liberan pequeñas cadenas de aminoácidos, que son los oligopéptidos, y por último, aminoácidos libres. Esos aminoácidos libres pueden ser destinados para la resíntesis proteica o síntesis de novo, que se llama dentro de nuestras células, esta es la resíntesis endógena de proteínas, ¿no? O pueden ser oxidados para proveer de energía y por último convertirse en urea. Los compuestos nitrogenados que se liberan se convierten en urea con fines de excreción. Esa urea es transportada a través de la sangre y filtrada a nivel de los riñones para salir al exterior junto con la orina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan los alimentos al estómago, dentro de estos alimentos están las proteínas, justamente la llegada del alimento al estómago estimula la secreción de una hormona que se llama gastrina. Esa gastrina, a su vez, estimula la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Por las células parietales del estómago. Entonces el pH interno del estómago se vuelve ácido, pH ácido. Entonces el jugo gástrico va a tener un pH que va a estar comprendido entre 1,5
a 2,5, que es el pH óptimo de actividad de la primera proteasa que actúa sobre las proteínas de la dieta. ¿Cuál es esa proteasa? Es la pepsina. La pepsina. Entonces, pero la pepsina es la enzima activa. Proviene de un zimógeno. Ya ustedes saben lo que son los zimógenos o enzimas precursores inactivos, ¿correcto? Entonces, el precursor inactivo de la pepsina es el pepsinógeno. El pepsinógeno, que tiene un peso molecular bastante elevado, 40.000 daltons, y se va a convertir en pepsina activa por acción del jugo gástrico, ¿no? Por acción en parte enzimática por la propia pepsina, y este constituye un ejemplo pues de autocatálisis, ¿no? Pero el pH ácido es lo que activa el pepsinógeno en pepsina activa, porque el pepsinógeno es inactivo y se convierte a pepsina activa para que empiece con la digestión de las proteínas que llegan al estómago con los alimentos. Entonces, ¿qué sucede? La pepsina va a atacar o va a hidrolizar los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿no? Todas aquellas proteínas que contienen tirosina, fenilalanina y triptófano, entonces a ese nivel se rompen los enlaces peptídicos, van a ser atacados, van a ser hidrolizados por acción de la pepsina. Luego van a producirse cadenas de oligopéptidos. Estos, junto con todo el bolo alimenticio, pasan hacia el intestino delgado, ¿no? Y cuando llega al intestino delgado, ¿no? Estimula la secreción de la secretina en la sangre. Esta secretina, esta hormona, estimula al páncreas. ¿Para qué? Para que segregue su jugo pancreático. En el jugo pancreático va a ir contenido bicarbonato, principalmente bicarbonato de sodio, ¿no? Que va a llegar al intestino delgado con el fin de neutralizar el pH ácido ocasionado por el ácido clorhídrico procedente del estómago, es decir, el ácido clorhídrico gástrico, ¿correcto? Entonces, como el pH está bajo, se estimula la secreción de bicarbonato, y el bicarbonato, como es alcalino, neutraliza el pH. Asciende el pH a 7, ¿no? De modo brusco, desde 1,5 a 2,5 hasta alrededor de 7, que es el pH óptimo de actividad de las enzimas o de los jugos, las enzimas que están contenidas en los jugos intestinales. Ahora, la presencia de estos aminoácidos de los oligopéptidos en el intestino estimulan la secreción de las enzimas proteolíticas y de peptidasas porque hay dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos, ¿no? Y estas peptidasas y enzimas proteolíticos, su pH óptimo de acción está entre 7 y 8, ¿no? La tripsina, por ejemplo, la quimotripsina y la carboxipeptidasa, ¿no? Estas enzimas son enzimas pancreáticas, ¿no? Elaboradas por las células exocrinas del páncreas en forma de zimógenos, ¿no? Entonces, la tripsina, su zimógeno es el tripsinógeno. La quimotripsina, el zimógeno es el quimotripsinógeno. Y la carboxipeptidasa, su zimógeno es la procarboxipeptidasa. Entonces, son los zimógenos, pero cuando llegan al intestino delgado se van a activar a las enzimas activas respectivas. Entonces tenemos aquí, fíjense, las estructuras moleculares del tripsinógeno, que se activa a tripsina, el pepsinógeno, que se activa a pepsina. La tripsina es enzima pancreática, la pepsina es enzima gástrica. Entonces el tripsinógeno penetra en el intestino delgado y se va a convertir en tripsina por acción de otra enzima, la enteroquinasa, que es un enzima proteolítico segregado por las células intestinales. Pues allí, ¿no? Con los jugos intestinales se activa el tripsinógeno inactivo, se activa a tripsina activa. La pepsina, ya hemos dicho que existe bajo la forma de su proenzima inactivo, que es el pepsinógeno. Esto es a nivel del estómago, por eso es una enzima gástrica a nivel de estómago. Y el pepsinógeno se activa por acción del ácido clorhídrico, que es segregado por las células parietales en el jugo gástrico del estómago. La pepsina es activa hasta un pH 5, o sea, su pH óptimo de acción es ácido, pero el óptimo está entre 1,5 a 2,5, que es el pH al que baja
o al que se coloca, digamos, como consecuencia de la liberación de ácido clorhídrico en el estómago. Y la pepsina activa tiene la función principal de transformar las proteínas las proteínas naturales en proteosas y peptonas por acción de una endopeptidasa. Esta pepsina es de actividad extracelular, por favor. Siempre tener en cuenta eso. La pepsina es de actividad extracelular, pero es una endopeptidasa. ¿Por qué? Porque va a atacar las partes internas de las cadenas polipeptídicas de la proteína. No va a atacar los extremos, sino en la parte interna de la proteína. Por eso es considerada una endopeptidasa, pero de actividad extracelular. Ahora, el desdoblamiento intracelular de las proteínas está a cargo de otras enzimas proteolíticas que son las catepsinas. Catepsina que tenemos acá, ustedes pueden apreciar, esta es la estructura, ¿no?, molecular de la catepsina. Estas catepsinas se encuentran en los lisosomas de las células del estómago, en los lisosomas. Ahora, sobre los productos actúan un conjunto de enzimas que son conocidas como exopeptidasas, ¿no? Como ya la pepsina rompió la cadena polipeptídica en las partes internas, ahora faltan enzimas para que ataquen los extremos. Entonces los extremos son las exopeptidasas. Las exopeptidasas están en los jugos intestinales y también provienen de los jugos pancreáticos, donde tienen, pues, vienen con un pH ligeramente alcalino. Y la hidrólisis completa de los péptidos para liberar ya aminoácidos libres está a cargo de carboxipeptidasas, como las que tenemos acá, y de aminopeptidasas que se encuentran en los jugos intestinales o secreciones intestinales. Entonces, las carboxipeptidasas provienen del páncreas y las aminopeptidasas en los jugos intestinales. Estas dos, carboxipeptidasa y aminopeptidasa, son las que culminan con la digestión de los péptidos, liberando aminoácidos. Luego, también existen en los jugos intestinales otras enzimas proteolíticas como la colagenasa, por ejemplo, que actúa sobre el colágeno que ingerimos con los alimentos. La colagenasa está presente en el jugo pancreático, viene también con el jugo pancreático, ¿no? También hay otra enzima pancreática que es la elastasa, esta de acá. La elastasa que ataca a la elastina. Ustedes saben que colágeno y elastina son proteínas, ¿no? Y la secreción de enzimas pancreáticos es controlada por esta hormona, la pancreosimina, cuya estructura molecular la podemos observar aquí, ¿no? Entonces, esta pancreosimina es una hormona que es la que controla la secreción de los enzimas pancreáticos. Esta pancreosimina se encuentra en la mucosa intestinal y va a ser liberada al torrente sanguíneo por activación de proteínas, péptidos y carbohidratos que llegan con el alimento hacia el duodeno o intestino delgado. ¿Ok? Esa es la parte de la digestión proteica. Ahora, la absorción. Las proteínas se degradan hasta liberar aminoácidos. ¿Ok? Estos aminoácidos tienen que ser absorbidos. Hay mecanismos pasivos, como difusión, otro mecanismo de transporte activo, dependiente de sodio, mediante los cuales los aminoácidos van a pasar desde el lumen intestinal, atravesando las vellosidades intestinales, el enterocito, y llegan al torrente circulatorio. ¿Ok? Los aminoácidos que se encuentran en la luz intestinal o en el lumen intestinal pasan a la sangre, pero estos casi de inmediato salen de la sangre para ser utilizados, ya sea para la resíntesis proteica o para su oxidación final, para producir energía y productos nitrogenados que se van a convertir en urea y van a ser excretados de nuestro organismo por filtración a nivel renal. Entonces, los aminoácidos se absorben a través de las vellosidades, pasan por sistema porta y van a ser llevados directamente hacia el hígado. Su destino final, ya estamos hablando de absorción, distribución y transporte. El destino final será su transporte hacia las células para la reconstrucción tisular, específicamente reparación de tejidos, que de eso ya hemos hablado bastante. Solamente en situaciones extremas de ayuno o de inanición, los aminoácidos son utilizados para proveer energía, ¿no? Como fuente de energía. Porque los principales biomoléculas que nos proveen de energía
son los carbohidratos en primer lugar y en segundo lugar los lípidos. Ya en un extremo, como bien se menciona aquí, son utilizados los aminoácidos. Generalmente, en una persona sana, ¿no? En estado normal, las proteínas se absorben con bastante facilidad, entre un 90 y 97%. Muy pocas escapan por las heces. La única proteína que no es soluble, que es la queratina, se va a eliminar como tal. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano y los mamíferos, bueno, algunos mamíferos sí, pero nosotros, como seres humanos, no disponemos de las enzimas necesarias para que hidrolicen a la queratina. En nuestro sistema digestivo, en el tubo digestivo, no tenemos las enzimas que digieren a la queratina. Por eso que la queratina es una proteína insoluble y va a ser eliminada como tal. Entonces podemos observar, como habíamos dicho, hay varios mecanismos a través de los cuales se absorben los aminoácidos desde el intestino a través del enterocito para que pasen a la sangre portal para ser llevados hacia el hígado, ¿no? El transporte activo dependiente de sodio que habíamos mencionado, el facilitado independiente de sodio y la difusión pasiva, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no? La bomba de sodio, de ingreso y salida de sodio, de ingreso de sodio, sale sodio. Aquí tenemos el lumen intestinal a este nivel. Luego, este es el enterocito. Entonces, desde el intestino pasan por el enterocito que está en las vellosidades intestinales y llegan al torrente circulatorio. Todos los aminoácidos libres, ¿correcto? Los aminoácidos que están en el lumen intestinal por diferentes mecanismos atraviesan la pared intestinal y son, digamos, llevados a través de la sangre portal hacia el hígado, ¿no? Hacia el hígado. En el hígado pueden metabolizarse hasta CO2, ¿no? Algunos aminoácidos pueden ser utilizados por gluconeogénesis para sintetizar glucosa y otros aminoácidos son llevados al resto de los tejidos, órganos y tejidos de nuestro cuerpo para ser utilizados en la resíntesis proteica y reconstrucción de células o de tejidos, ¿ok? Entonces se metabolizan a CO2 y agua. Vamos a hablar ya de lo que es la degradación oxidativa. Esto es a nivel hepático principalmente. Entonces, como les decía, la degradación se realiza principalmente en el hígado. Por gluconeogénesis pueden ser utilizados a los aminoácidos glucogénicos, eso ya lo hemos estudiado el ciclo pasado, cuáles son los glucogénicos, cuáles son los cetogénicos y qué tipo de aminoácidos son ambos, ¿no? Entonces, el grupo amino del aminoácido se transfiere al ácido alfa-cetoglutárico o alfa-cetoglutarato para formar glutamato o ácido glutámico, que es importantísimo el glutamato para el metabolismo de nuestras células. Este glutamato se va a desaminar oxidativamente, por eso se dice degradación oxidativa. Se desamina, es decir, se le suprime el grupo amino, ¿no? Por acción del oxígeno, se oxida, liberando el grupo amino y liberando, o sea, no solamente el NH2, sino que como todas las reacciones químicas de oxidación, de reducción, etcétera, se realizan en medio acuoso, ese grupo amino NH2 se va a unir a protones, a iones hidrógeno, formando primero NH3, amoníaco, y por último se le une un ion hidrógeno más y se forman los iones amonio, NH4, positivos, como está acá, ¿no? NH4 con su carga positiva, porque es un ion, son los iones amonio. Estos iones amonio van a participar en el hígado en la síntesis de urea. Ya sabemos que la biosíntesis de urea se realiza a nivel hepático, no en los riñones, como a veces podríamos haber pensado, ¿correcto? La ureogénesis o síntesis de urea o ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, ¿no? Entonces, a partir de estos iones amonio se va a sintetizar urea. Esta urea va a salir del hígado al torrente circulatorio y a nivel de riñón es filtrada para salir, por último, ser eliminada de nuestro organismo junto con la orina. Esta urea es el producto principal de la excreción de nitrógeno en los mamíferos terrestres, ¿ya? Nosotros somos organismos ureotélicos, ureotélicos.
¿correcto? Todos los mamíferos y el hombre somos uriotélicos porque producimos urea como producto final del metabolismo proteico, ¿no? Excretamos este nitrógeno que es demasiado alcalino para nuestra sangre, para nuestro organismo, y tiene que ser eliminado. Cierta porción, cierta proporción de nitrógeno es utilizado para otros metabolismos, principalmente para la formación de las bases nitrogenadas que participan en la síntesis de ácidos nucleicos. Pero el resto del nitrógeno tiene que ser eliminado. Tiene que ser eliminado en los mamíferos y en el hombre bajo la forma de urea. En las aves y en los reptiles va a ser eliminado bajo la forma de ácido úrico. Por ello, estos son organismos considerados como uricotélicos, organismos uricotélicos, aves y reptiles. Y en los peces, los compuestos nitrogenados se metabolizan hasta producir solamente amoníaco o amonio. Entonces ellos, y así lo eliminan como tal, no convierten urea ni tampoco convierten en ácido úrico. Entonces los peces son considerados como organismos amonotélicos o amoniotélicos, ¿correcto? Y en la desaminación, o sea, en la degradación oxidativa de los aminoácidos por desaminación, ¿no? El glutamato es el producto principal que va a participar en estas reacciones. ¿Cuál es el glutamato? Es el ácido glutámico. El ácido glutámico es un... ¿Sonalí? ¿Estás con tu bebé? Sí, profesora, disculpe, se activó la cámara de casualidad y el micrófono. Desactívalo, por favor, para continuar. Entonces, ¿en qué consiste la desaminación oxidativa? La desaminación oxidativa consiste en el desprendimiento del grupo amino de un aminoácido sin traspaso a un alfa-cetoácido que sería el receptor, ¿ok? Sin traspaso, porque si va a haber traspaso a un alfa-cetoácido ya no sería desaminación, sería transaminación, que vamos a ver después las transaminaciones, ¿ya? Entonces la desaminación oxidativa consiste en el desprendimiento del grupo amino de un aminoácido sin traspaso a un alfa-cetoácido receptor. ¿Qué enzimas participan en la desaminación oxidativa? Las enzimas que participan en las desaminaciones oxidativas se llaman aminoácido oxidasas. Desaminación oxidativa, aminoácido oxidasas. Sabemos que la gran mayoría de enzimas tienen el sufijo asa, por eso son aminoácido oxidasas, y pueden recibir el nombre sobre el sustrato sobre el que actúan. En este caso, el sustrato, ¿quiénes serían los sustratos? ¿Me pueden decir, por favor, alguno de ustedes, active su micrófono? ¿Cuál sería el sustrato de las aminoácidos oxidasas? Los aminoácidos. Perdón, ¿cómo? No te entendí, hijito, ¿cómo dices? Repítelo, por favor. Los aminoácidos. Claro, los aminoácidos, Anthony, muy bien. Los aminoácidos, ese es el sustrato de las aminoácido oxidasas, pues. Recibe el nombre del sustrato sobre el cual actúan, ¿no? Y oxidasa porque participan en reacciones de oxidación, ¿ok? Dentro de estas enzimas tenemos la D-aminoácido oxidasa y L-aminoácido oxidasa. Estas dos enzimas dependen de FAT o FMN, son sus coenzimas. Generalmente las oxidasas, las reductasas, las deshidrogenasas tienen coenzimas de este tipo, FAT, FMN, NAD, NADP, NADH, NADH2, son sus coenzimas, requieren de estos coenzimas. Sin los coenzimas, ya saben ustedes, por lo que hemos estudiado anteriormente en el ciclo pasado, sin el coenzima, la enzima no actúa, no realiza su actividad catalítica, ¿ok? Entonces tenemos D-aminoácido oxidasa y L-aminoácido oxidasa, cuyos coenzimas FAT y FMN, ¿ya ustedes saben qué significa? ¿Qué es? A ver, díganme por favor, ¿qué significa FAT? FAD, FAT. ¿Qué significa FAT? A la una.
FAT. A las 2. Flavin, adenin, dinucleótido. Renato, Flavin. Anedin, dinucleótido. Así es, perfecto. Flavin, adenin dinucleótido, o flavina, adenina dinucleótido, o dinucleótido de flavina y adenina. Eso significa FAT. Muy bien, Renato, te voy a aumentar un punto en tu paso oral. Renato, tú eres Parra, ¿verdad? Sí. Parra Pinal, Renato, sí. Más un punto. ¿Y qué significará FMN? Flavin mononucleótido. Muy bien, Carlos Andrés. ¿Cómo te apellidas? Rojas. ¿Perdón? Rojas. Rojas Pérez. Ok, un puntito más, porque tú sí tienes que aumentar bastante tu paso, porque la semana pasada no saliste muy bien, que digamos, ¿ok? Muy bien, Rojas. Es el flavin mononucleótido, o flavina mononucleótido, o mononucleótido de flavina. Son coenzimas, ¿no? Estas dos enzimas, la D-aminoácido oxidasa y la L-aminoácido oxidasa, han sido aisladas de hígado y de riñón. Otra enzima aminoácido oxidasa es la glicocola oxidasa. La glicocola oxidasa, cuyo coenzima es el FAT, que ya lo hemos mencionado acá arribita, ¿no? Esta glicocola oxidasa desamina a la glicina. Recuerden que glicina también se le llama, a la glicina también se le llama glicocola. Por eso que la enzima se llama glicocola oxidasa. Puede ser glicina oxidasa también, ¿correcto? ¿Ya? Y cuando se oxida la glicina, se va a producir ácido glioxílico. Hay que tenerlo en cuenta, por favor, cuando lleguemos al ciclo del glioxilato. Eso es el metabolismo de carbohidratos. No sé, esto creo que es para el próximo parcial, metabolismo de carbohidratos. Por ahora estamos con metabolismo de proteínas. No, de repente creo que es en este primer parcial. En este primer parcial vamos a hacer ciclo del glioxilato y vamos a ver cómo es que se degrada la glicocola o glicina, ¿no? Su coenzima, la glicocola oxidasa, cuyo coenzima es el FAT, desamina la glicina produciendo ácido glioxílico o glioxilato, que vendría a ser su sal. Otra enzima aminoácido oxidasa es la L-glutamato deshidrogenasa. L-glutamato deshidrogenasa. Aquí participa el glutamato o ácido glutámico. Tiene, como les había mencionado ya hace un rato, dos coenzimas, NAT y el NADP. ¿Alguien me dice qué cosa es NAT? Nicotinamida adenina dinucleótido. Muy bien, Guadalupe. ¿Cómo te apellidas? Álvarez Lovera. Álvarez Lovera. Ok, vamos a ponerte aquí lo que te corresponde. Un puntito más en tu paso oral, cuando des. Nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Y el NADP? Nicotina adenina dinucleótido fosfato. Nicotina. Adenina dinucleótido fosfato. Nicotina adenina. No, es nicotinamida. Nicotinamida. Nucleótido fosfato. Para nadie. Es nicotinamida adenina dinucleótido. Una cosa es la nicotina y otra cosa es la nicotinamida. Son dos compuestos totalmente diferentes, ¿ok? Dinucleótido y la P, que significa fosfato, ¿no? Entonces, son dos coenzimas que tiene esta enzima, la L-glutamato deshidrogenasa. Es abundante en hígado y en el cerebro. El glutamato o el ácido glutámico es desaminado oxidativamente, pues estamos hablando de desaminación oxidativa, y esto se produce en la mitocondria hepática y en la mitocondria del cerebro, ¿no? La enzima, la glutamato deshidrogenasa, es inhibida por GTP y es activada por ADP. ¿Qué es GTP? Guanosin trifosfato. Hailey. GTP. Guanosin trifosfato. Guanosin trifosfato. Creo que estaba John también, que quería intervenir. Sí, profesora. A ver, dime, ¿qué es GTP? Guanosin trifosfato. ¿Y ADP? Adenosin difosfato. Muy bien. Entonces, Shaley, ¿cómo te apellidas? ¿Dónde está Shaley? Díaz Panamba. Ya te encontré.
Ya, un puntito más y vamos a ponerle su puntito también. John Santiago, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien, un puntito más para John. Ok, muy bien, me gusta que intervengan. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver cómo actúa la L-aminoácido oxidasa, de estas enzimas que hemos venido mencionando. Fíjense, el sistema reaccional es el siguiente. Tenemos aquí a un L-aminoácido, ¿no? Cualquier aminoácido, que puede ser, por ejemplo, alanina, como está acá. Es alanina, ¿ok? Entonces, actúa la enzima L-aminoácido oxidasa, LAAO, L-aminoácido oxidasa, enzima dependiente de FAT, ¿correcto? Se va a producir un aminoácido intermediario, es un metabolito intermediario, se libera el amoníaco, porque las reacciones se realizan en medio acuoso, se libera el amoníaco, y este aminoácido queda convertido en un alfa-cetoácido, sin traspaso del grupo amino, sin traspaso, alfa-cetoácido. Acá está, ¿dónde está mi cursor? Este es un alfa-cetoácido, que viene a ser este cetoácido de acá, el ácido pirúvico, más amoníaco, más peróxido de hidrógeno, se libera. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá, la parte inferior, nos indica la reacción directa. Lo que tenemos, el sistema reaccional en la parte superior es, digamos, la reacción, la forma como actúa el aminoácido oxidasa en forma más detallada, con los pasos intermediarios. ¿Ok? Y aquí está directo. Aquí lo único que me ha faltado poner, aquí no le puse, el FAT, ¿no? Acá está la liberación de peróxido, que está acá, ¿no? Y acá está la liberación del amoníaco, que está acá. Entonces, la alanina o L-alanina va a ser oxidada, se le va a suprimir el grupo amino por reacción de la L-aminoácido oxidasa y se va a transformar en un alfa-cetoácido, que es el ácido pirúvico, más amoníaco, más peróxido de hidrógeno que se libera. Entonces, esta es la forma como actúa la L-aminoácido oxidasa. Ahora, ¿cómo actúa la glicocola oxidasa? La glicocola oxidasa actúa sobre su sustrato, que es la glicocola, o también, ¿qué otro nombre dijimos que tenía la glicocola? ¿Qué aminoácido era? ¿Glicina? Glicina, Camila, muy bien. Entonces, esta es una molécula de glicina, ¿ok? También conocido como glicocola. Actúa la enzima, que es la glicocola oxidasa, y vamos a obtener el ácido glioxílico. Recuerdan que les dije, esto es importante acordarse cuando veamos el ciclo del glioxilato o ciclo del ácido glioxílico. Esta enzima, glicocola oxidasa, es una enzima dependiente de FAT, es decir, que tiene como coenzima el FAT, y se libera, el grupo amino se libera bajo la forma de amoníaco. Así es como actúa la glicocola oxidasa. Ahora, ¿cómo actúa la L-glutamato deshidrogenasa? Actúa sobre su sustrato, que es el ácido glutámico, GLU, ¿no? El ácido glutámico, que tiene 5 átomos de carbono. Actúa la L-glutamato deshidrogenasa, que es una enzima dependiente de NADS, nicotinamida adenina dinucleótido, ¿no? Que va a servir como un receptor de iones hidrógeno, se convierte en NADH2, y el ácido glutámico se va a transformar en ácido alfa-cetoglutárico. Alfa-ceto, acá está el radical cetónico, carbono 2, carbono alfa, alfa-cetoglutárico. Y el NH2, que se suprimió del ácido glutámico, va a ser liberado bajo la forma de amoníaco. Es lo que sucede en las desaminaciones oxidativas. Esta enzima, ¿por qué es importante? La importancia de esta enzima radica en la función primordial que tiene el ácido glutámico sobre todos los aminoácidos y al hecho de que el ácido alfa-cetoglutárico viene a ser un compuesto intermediario del ciclo de Krebs, como lo vamos a observar cuando hagamos ciclo de Krebs en el metabolismo de carbohidratos, que es digamos, la degradación aeróbica de la glucosa, el ciclo de Krebs. Bien, ahora también tenemos desaminaciones que no son oxidativas y la experimentan principalmente 2 aminoácidos que son los hidroxiaminoácidos. Y el mecanismo de estas desaminaciones no oxidativas es muy diferente al anterior, a lo que hemos venido viendo hasta ahora.
Entonces tenemos dos enzimas desaminasas no oxidativas, ¿no? Son la serina deshidratasa y la treonina deshidratasa. La serina deshidratasa y treonina deshidratasa. Ambas enzimas tienen como coenzima al fosfato de piridoxal, que se abrevia como PPL. PPL es el fosfato de piridoxal, que también este coenzima es también coenzima, valga la redundancia, de las transaminasas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que actúan estas dos enzimas sobre sus sustratos? Serina deshidratasa, treonina deshidratasa. ¿Cuáles son los sustratos? La serina y la treonina, que son dos aminoácidos hidroxilados, se llaman hidroxiaminoácidos, ¿no? Entonces acá está, ven, acá está el hidroxilo, acá en serina, y aquí tenemos el hidroxilo en treonina. Tenemos serina, actúa la enzima con su cofactor, que es el PPL, y la serina va a quedar convertida en piruvato y iones amonio. De esa manera se libera el grupo amino del aminoácido. Similar mecanismo para la treonina, ¿no? Por acción de la treonina deshidratasa con su cofactor, que es el PPL, ¿correcto? Y esta treonina va a quedar convertida en alfa-cetobutirato, con 4 átomos de carbono. El piruvato con 3 átomos de carbono, como la serina tiene 3. La treonina tiene 4 átomos de carbono, acá también 4 átomos de carbono, pero es un alfa-cetoácido. Y se liberan iones amonio, no NH3 como en los casos anteriores. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son los productos finales de la desaminación oxidativa? Tenemos 3 productos finales. El material reductor, que vienen a ser los coenzimas, un alfa-cetoácido, o lo que hemos visto, el ácido pirúvico, el ácido alfa-cetoglutárico, etcétera, y el amoníaco, o el amonio, como hemos visto en las desaminaciones no oxidativas. El material reductor puede ser NADH2, FADH2, según corresponda, según la enzima, según el coenzima que está actuando con su enzima, y el destino de este material reductor va a ser la cadena respiratoria, es decir, la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa. ¿Y cuál es la finalidad de la fosforilación oxidativa o de la cadena respiratoria? Simplemente la biosíntesis de ATP. Ese material reductor entonces es utilizado para sintetizar ATP mediante una ruta metabólica que es la fosforilación oxidativa. Correcto. El cetoácido o alfa-cetoácido generalmente va a ser metabolizado, puede ser a través del ciclo de Krebs, y por esa vía va a oxidarse totalmente hasta CO2 y agua, porque el ciclo de Krebs ya es la última fase, digamos, corresponde a la oxidación final de los carbohidratos, con liberación de CO2, agua, más energía. Entonces el cetoácido va a ser metabolizado a través del ciclo de Krebs por esta vía del ciclo de Krebs se oxida hasta convertirse en CO2 y agua. Porque el alfa-cetoácido era ácido pirúvico, ácido oxalacético o alfa-cetoglutarato. Entonces, son metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. Ahora, el cetoácido también se puede convertir en carbohidrato nuevamente o en grasa, porque todos los metabolismos de los nutrientes están interrelacionados en nuestras células, ¿no? Entonces, esta conversión del cetoácido en carbohidrato, el cetoácido proveniente del aminoácido, para convertirse en cetoácido o en carbohidrato, en grasa, lo hace mediante una vía que se llama gluconeogénesis. Es la fuente principal para la síntesis de glucógeno, mediante esta ruta metabólica, gluconeogénesis. También, ¿qué sucede? Si el cetoácido puede sintetizar carbohidratos, el aminoácido se clasifica como glucogénico, y si origina cuerpos cetónicos, se clasifica como cetogénico, que está más relacionado con el metabolismo de los lípidos. Entonces tenemos aquí la estructura química del NADH, el nicotinamida adenina dinucleótido. Cuando tiene el hidrógeno se le llama nicotinamida adenina dinucleótido reducido. Cuando no tiene el hidrógeno es oxidado, forma oxidada. Esta es la forma reducida del NADH. Aquí tenemos el FADH2,
También es flavina, adenina, dinucleótido reducido, porque tiene hidrógenos. Si no tiene hidrógenos, solamente es FAT, flavina, adenina, dinucleótido, así de simple. O también podemos decir flavina, adenina, dinucleótido oxidado. Pero como tiene el hidrógeno, se dice que está en estado reducido. Y esta es la estructura del FAT H2, FAT H2. ¿Ok? Y aquí fíjense, tenemos un cuadrito de los aminoácidos que son clasificados como glucogénicos, cetogénicos o ambos. Esto ya es para recordar lo que hicimos en clasificación de aminoácidos en bioquímica 1. La mayoría son glucogénicos. Alanina, arginina, glicina, ácido glutámico, ácido aspartico, histidina, metionina, prolina, valina, cisteína, serina, asparagina y glutamina. Cetogénicos, leucina y lisina. Y ambos, o sea, gluco y cetogénicos, fenilalanina, tirosina, isoleucina, triptófano y treonina. ¿Alguna pregunta hasta acá para pasar a las transaminaciones? Queda poco tiempo. Vamos a estudiar ahora las transaminaciones, ¿no? Una vez que ya fueron absorbidos los aminoácidos a través del intestino, ¿no? del enterocito y todo, pasaron a la sangre y fueron llevados al hígado. En el hígado pueden sufrir desaminación oxidativa o pueden sufrir también transaminación. ¿Qué es la transaminación? La transaminación consiste en la transferencia reversible de un grupo amino de un alfa aminoácido a un alfa cetoácido receptor. Aquí sí hay traspaso del NH2, del grupo amino, del aminoácido hacia el alfa cetoácido. Entonces, el aminoácido se va a convertir en su respectivo cetoácido, porque si yo tengo un aminoácido con grupo NH2 y se lo transfiero a un alfa cetoácido, ese alfa cetoácido recibe el NH2 y queda convertido en otro aminoácido. ¿Ok? Fíjense. En forma reversible. Las transaminaciones generalmente son reversibles. Ahorita vamos a verlo con fórmulas para que lo puedan comprender mejor. Las enzimas que participan en las transaminaciones se llaman transaminasas o aminotransferasas. Tenemos varias transaminasas o aminotransferasas. Estas enzimas son específicas, se encuentran en todos los seres vivos, en muchos órganos, principalmente en músculo, corazón, cerebro, hígado y riñón. Allí son especialmente abundantes las transaminasas o aminotransferasas. El coenzima o grupo prostético de estas enzimas ya les había mencionado que es el PPL, fosfato de piridoxal, PPL. Este es un coenzima que deriva de la piridoxina. ¿Ustedes conocen la piridoxina? ¿Conocen o no conocen la piridoxina? No. Es una de las vitaminas B, porque la vitamina B es un complejo de vitaminas que se numeran, ¿no? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9,